era de madera, a Karen le cayó un pedazo en la cabeza. Sí, y le partió la cabeza. Me partió la cabeza una tabla que me cayó. Y bueno, solté sangre, me asusté, lloré más, no me dolió tanto, pero cuando vi sangre... Hello familia, yo soy Cari Sánchez y como siempre les digo, les doy la bienvenida a mi canal. Como ustedes saben, próximamente estaremos cumpliendo nuestro primer aniversario en este canal. O sea, este 27 de junio será nuestro primer aniversario en el canal. Y bueno, hoy, miren a Johnny ahí. Hoy le traemos un video bastante diferente, Johnny, ¿no es así? Sí. ¿Quieres contar algo? Bueno, un video que nos han preguntado mucho. Incluso te han dicho la chica del baño. Sí, me han dicho la chica de la bañera. Sí. Bueno, el problema es que nosotros nunca habíamos mostrado nuestra casa y siempre grabamos, cuando vamos a hacer videos que tienen que ser, o sea, en la casa, supuestamente debería ser en un cuarto, un estudio o algo, nosotros siempre los hacemos en el baño. ¿Cuál es la principal razón por la que hacemos esos videos en el baño? Hoy la van a conocer, la van a saber y bueno, siempre les digo que por problemas de iluminación, pero bueno, a la vez creo que es el lugar más bonito de la casa. Y entonces, para ponerlos un poquito en contexto, no quiero hacer esto muy largo para que no se aburran, pero sí ponerlos un poco en contexto. Johnny y yo nos casamos hace 5 años y bueno, cuando nos casamos, por supuesto, como es la situación de la vivienda en Cuba, todo el mundo la conoce, no teníamos dónde vivir. Entonces nos alquilamos, estuvimos varios años alquilados hasta que el papá de Johnny le donó, le cedió parte de la casa que estaba en desuso. O sea, desde que la abuela de Johnny murió hace 15 años, esta parte de la casa donde nosotros vivimos ahora estaba prácticamente abandonada. Él había pedido un subsidio y tal, todas esas cosas que ustedes conocen, pero bueno, se lo aprobaron y no pudo reparar esto porque no han habido materiales y no le han ofertado materiales, aunque el subsidio esté aprobado. Pero bueno, ese no es el fin de este video. Lo que queremos es que ustedes conozcan dónde nosotros vivimos, porque es que hacemos los live en el baño. Y bueno, al final del video también le contaremos cuál es el otro motivo por el que le estamos mostrando la casa. Así que nada, recuerden, yo soy Cari Sánchez, por favor suscríbanse, regálenme un like y quédense hasta el final de este video y para que me digan qué les pareció. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, comenzamos el video aquí frente a la casa y lo primero que ustedes se van a asombrar es cuando vean el frente de la casa. Y bueno, ya les estaba contando que esta casa llevaba aproximadamente 15 años cerrada, 15 años sin usar, sin que nadie viviera. Por lo tanto, es una casa bastante antigua y bastante deteriorada. Bueno, ustedes saben los pregones aquí en Cuba, cómo es la cosa. Y bueno, esta es la entrada de la casa. Esto no estaba así, esto tenía una puerta de madera muy mala que se estaba cayendo, podrida prácticamente, como está la ventana. Y nosotros cambiamos esto aquí y pusimos esa puerta de aluminio y ese ventanal de aluminio. No es que nos avergüence mostrar nuestra casa para nada, simplemente que no creíamos que en YouTube era necesario mostrar, nuestra casa, donde vivíamos. No lo creíamos necesario en el sentido de que no somos de ese tipo de youtuber que hace contenido todo el tiempo dentro de la casa, porque ustedes saben que a nosotros el contenido que nos gusta es los vlogs de viaje, pero bueno. Creo ya necesario mostrárselo porque ya llevamos un año aquí, ustedes siempre nos están preguntando y bueno, esta es una de las razones por las que nunca le habíamos dicho dónde vivíamos. Ustedes nunca nos van a ver a nosotros llorando ni diciendo que nos hace falta esto, que nos hace falta lo otro. Bueno, miren, aquí comienza como tal, esta es la entrada de la casa. La casa, recuerden, 15 años abandonada y nunca nadie le había dado reparaciones ni nada. Y así es como está nuestra casa ahora mismo, después que llevamos ya 2 años viviendo aquí. Que hemos reunido dinero para poderla arreglar. Bueno, ustedes van a ver el baño, que es lo que hemos arreglado principalmente. Aquí como tal empieza. No es una casa completa. ¿Por qué? Porque, bueno, es parte de la casa que el papá de Johnny nos donó. Y entonces, antes de mostrarle el techo, que está bien interesante, como son las casas en Cuba. Bueno, esta meseta de aquí no existía. No, de hecho, nada de esto existía. Nada de esto. Esto era una habitación. Una habitación. Esta era la salita de la casa. Sí, pero cuando vinimos para acá estaba llena de materiales de construcción. Sí. Había muebles de unos vecinos que lo necesitaban guardar acá. Y bueno, nosotros, mi papá vino y nos ayudó. Había también una barbacoa. Ah, exacto, había una barbacoa que la tumbamos. O sea, ya en otro video con Camila Carballo hablábamos qué es lo que es la barbacoa. La barbacoa es como un entrepiso en cuando las casas son muy altas, que hacen de madera
y entonces ahí las personas construyen como un piso y hacen un segundo piso, y ahí arriba había como un cuarto. Eso estaba podrido, por lo tanto nosotros tuvimos que tumbarlo. Entonces mi papá vino de La Habana y nos ayudó a poner la meseta, y bueno, aquí está, ustedes ven. Estos equipos nosotros los fuimos comprando antes de venir para acá. ¿Por qué? Porque estábamos alquilados, pero necesitábamos ir haciéndonos de los equipos necesarios para la casa. John y yo siempre hemos trabajado, incluso yo en la universidad estuve trabajando en una cafetería de noche. Y yo también. Y Johnny también. Entonces era el único modo que teníamos de reunir dinero para poder arreglar las cosas, para poder pagar un alquiler y esas cosas, porque, o sea, aquí en Cuba no es tan fácil. Incluso hoy en día un alquiler vale más que cualquier salario, o sea, no más que un salario mínimo, sino más que un salario de un profesional. Hoy en día los alquileres están bastante caros. Entonces nosotros ya teníamos estos equipos, fuimos comprándolos con el tiempo. Bueno, la huevera fue por el programa de influencers de Temu, el fogón nos los regalaron, y bueno, nosotros teníamos los cubiertos, la cafetera que no nos puede faltar. Y todos estos equipos los fuimos comprando poco a poco, a medida que íbamos teniendo posibilidad, íbamos ahorrando y esas cosas. Fuimos ahorrando un dinerito, a ver si después no comprábamos una casa y esas cosas, pero bueno, se dio la posibilidad de que el papá de Jonathan nos dijo que viniéramos para acá, les hizo los papeles a Johnny, y él quedó como, o sea, propietario de esta parte de acá de la casa. Y entonces, o sea, era una buena solución para nosotros en ese momento, para no tener que seguir pagando alquiler y poder reunir más dinero si fuera para comprarnos una casa o para reparar esta. Entonces, ¿qué pasa con esta casa? Que miren cómo está el techo. Aquí estamos apuntalados totalmente, porque si no tenemos el techo así apuntalado, puede ser que nos caiga. Ya viviendo aquí se cayó el portal de la vecina. ¿Qué pasa? Esta casa está pegada a la de la vecina. Entonces, Johnny, esa pared que vemos ahí, que es como una división. Ya, porque esta casa y la otra era una misma vivienda. Ajá. Entonces, al principio, las dos familias decidieron, como esta familia era más amplia, decidieron tomar esta parte más grande y darle a aquella familia aquella parte que es más pequeña. Ah, ya. Entonces, lo que hay arriba es cartón, como ven. Cartón, porque esto no existía, esto es una misma vivienda. Sí. Bueno, ya viviendo aquí, a nosotros se nos cayó un pedazo de esto, que nos asustamos, y no fue hace mucho. De hecho, cuando esto era de madera, a Karen le cayó un pedazo en la cabeza, y le partió la cabeza. Me partió la cabeza una tabla que me cayó, y bueno, me asusté, lloré más, no me dolió tanto, pero cuando vi sangre lloré y todo, muy dramática yo. Y bueno, ya aquí ustedes ven el título de Johnny, un cuadro de la boda y los cuadritos que tienen que ver con el café. Esta veía arriba, la que está cuarteada. Está cuarteada. Sí, por eso nos ayudaron a apuntalarla. El pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia nos ayudó a apuntalarla. Gracias a Dios por eso. Y entonces, bueno, ya esta como tal viene siendo nuestra sala, cocina. También decir que hubo mucho tiempo que criamos puercos. Ajá, y que con eso compramos, con ese dinero de los puercos, más lo que reuníamos del trabajito en la cafetería y esas cosas. Llegábamos del trabajo y después por la tarde íbamos, exacto. En ese tiempo estábamos flaquitos. Sí. Miren, en ese tiempo con los dinero de los puercos compramos esto y compramos el fregadero. Entonces, bueno, ya ustedes aquí, créanme que han visto más de la mitad de la casa. Sí. Porque bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que bueno, miren, aquí tenemos, ¿por qué tenemos el frío aquí y no allí? Eso es el minibar. Que nos ayudó mi tío, que vive en Estados Unidos, nos ayudó a comprarlo. Gracias. Y bueno, este es el minibar, no se lo voy a abrir porque no hay mucho que mostrar ahí. Y entonces no lo ponemos en la sala porque la casa se filtra. Entonces, por eso no lo ponemos en la sala. Bueno, este televisor me lo regaló mi abuela. Y nosotros, no somos o sea, antes veíamos más televisor, pero ya no somos mucho de ver televisor. No. Solo lo ponemos cuando Johnny, o sea, va a ver fútbol, porque ustedes saben que él y el fútbol. Cuando juega el Real Madrid, por supuesto. Cuando juega el Real Madrid, él pone, por supuesto, pone el televisor, y es cuando único lo utilizamos porque realmente da mareo. Salta mucho. Y bueno, esto es un viandero normal, de toda la vida. Ahí, bueno, hay guayaba, hay que hacer el jugo antes que se nos eche a perder, y platanito y tal. Aquí es como un buró, guardamos algunas cosas, o sea, mis cosas del pelo, la secadora y esas cosas. Entonces, ¿qué hicimos con el dinerito que teníamos nosotros guardado? Pues aquí no había baño, por lo tanto hicimos el baño. En este baño aproximadamente se gastaron, sin mentirle, caballero, unos $1,200 por ahí,
porque tuvimos que hacer todo de nuevo, comprar las losas, muchas cosas las compramos revendidas porque en la tienda no había. También tuvimos que comprar toda la instalación. Ahora mismo creo que está llegando agua. Miren, está llegando agua. No siempre hay agua, pero el agua no llega a la ducha. Por eso es que no hemos instalado ninguna ducha, porque la presión del agua nunca... Esta puede venir un poquito más fuerte, pero nunca va a haber presión que llegue hasta la ducha. Por lo tanto, no hemos puesto ducha por eso. Todo esto nos costó en dólares. Todo eso, todo el dinero que nosotros reunimos en ese tiempo criando puerco y trabajando Incluso fue para hacer el baño. La casa fue en CUC. Sí, en aquel tiempo existía el CUC. Y había unas amistades de nosotros que conocimos en un seminario que se llama Misión Restauradora, que nos ayudaron también con un dinero que nos ayudó a terminar de hacer todo esto. Bueno, estas cositas que ustedes ven aquí, ya vieron el live el otro día, me lo mandaron Katy y Alberto, muchas gracias, de allá de España. Y bueno, ahora tengo más cositas para poner aquí. Y bueno, este es el baño que ustedes ven. ¿Dónde yo pongo? Mira, yo pongo aquí el teléfono y ustedes nada más ven este fondo de aquí atrás. Este fondo. Por eso es que yo siempre hago los live aquí. Ya ustedes se percataron que realmente es donde más luz hay, porque está el bombillo ahí mismo. Y también la parte más bonita de la casa, porque no me gusta, a mí no me gusta, como decimos un buen cubano, llorar miseria. No nos gustaría hacer el live en un lugar feo que ustedes digan, ¿y por qué estás ahí? Entonces, bueno, como ya este canal ha ido avanzando, bueno, miren, esta es la partecita del cuarto, que bueno, estamos tratando de que se vea. De todos modos, voy a ver si en la edición le puedo aclarar un poco, porque es que al ser la construcción así y no tener muchos bombillos, no se ve muy bien. Bueno, esta es la cama nuestra, que eso también da a casa de los vecinos. Aquí está nuestra ropa, por ejemplo, la de ir al gimnasio y tal, esas cosas. Aquí la ropita, como decimos un buen cubano, de vestir, no hay closet, porque bueno, aquí estamos en construcción. Y bueno, la cama, la lavadora que está rota ahora. Y estoy usando la de mi suegro. Entonces ya este patiecito da a la casa de mi suegro. Por supuesto, no voy a ir para allá atrás y mostrarle, porque bueno, es su privacidad. Y entonces él obligatoriamente tiene que pasar por aquí para salir a la calle, porque es una misma casa. Bueno, ahora en lo que Johnny va haciendo un cafecito, también le contamos un poquito de por qué decidimos mostrarle la casa. Muy aparte de que ya era hora, porque me lo han puesto, Eric fue uno de los suscriptores que me lo pidió, alguien más me dijo que lo hiciera. Bueno, son unos cuantos suscriptores que me han dicho que porque no he hecho un house tour de la casa. Es común que los youtubers cubanos hagan su house tour en la casa y ya en un año yo no lo había hecho. Pues bueno, esa es una. Segunda, desde que nosotros comenzamos YouTube, nuestra perspectiva, visión ha cambiado en muchas cosas. ¿Y a qué nos referimos con eso? A que ya quizás los planes que teníamos en un momento no sean los mismos que tenemos hoy en día. A nosotros realmente nos gustaría poder viajar, conocer, no sé, el mundo, no solamente Cuba, sino también poder viajar a otros países y por lo tanto el dinero que hemos logrado reunir trabajando, porque como les he dicho, siempre hemos trabajado, aún estando en la universidad estaba trabajando. Entonces, no quisiéramos invertirlo acá. Arreglar el techo nos cuesta aproximadamente $2,000, contando la mano de obra, $3,000. Es muy probable que nos encontremos una casa por acá. Miren a Johnny haciendo el café. Es muy probable que nos encontremos una casita por acá en ese precio. Bueno, ahora mismo en Cuba, comprar una casa es más barata que hacerla que construir una casa nueva. Exactamente. O sea, hacer una casa de cero es... comprar una casa hecha es más fácil que... comprar materiales. Es más accesible que comprar los materiales y poderla construir. Tampoco hay tiendas donde tú vayas y digas, voy a comprar este material, tienes que estar pendiente a si sacan en la shopping. Igual, es complicadísimo comprar materiales para reconstruir una casa. Entonces, nosotros, viendo nuestros proyectos de vida, nuestros planes, hemos tomado la decisión de que queremos rentarnos, queremos alquilarnos. ¿Por qué? Porque si no vamos a construir aquí, la mejor decisión es alquilarnos, porque corremos el riesgo de que el techo pueda caerse, romperse. Eso ahí, no sé si la cámara lo logre ver, pero esa parte ahí está podrida y fue donde se cayó un pedazo. Y entonces nos da miedo de que en algún momento ocurra un accidente aquí en la casa. Entonces puede ser que más adelante les hagamos otro video contándoles si encontramos el alquiler, porque bueno, estamos en busca. Si hay alguien aquí de Santa Clara que nos está viendo, déjenmelo en los comentarios. Andamos buscando una renta acá en Santa Clara.
¿Para qué? Para que poder reunir más dinero, planificarnos. Nos gustaría realmente, no vamos a mentir, nunca le hemos dicho mentira con respecto a eso. Cuando nos han preguntado quisieran vivir fuera de Cuba, nosotros siempre hemos dicho que sí, porque realmente... De hecho, el contenido que nos gusta para hacer para YouTube exacto, es de viaje. Y bueno, lógicamente desde Cuba sería casi imposible. Aún YouTube no nos da para vivir totalmente, pero nos está ayudando bastante. Y bueno, eso ha sido gracias al apoyo de ustedes, gracias a los comentarios que ustedes nos dejan, gracias a que ven los anuncios, gracias a que comparten el contenido, gracias a que siempre nos están apoyando. Entonces, este video no es ni para pedir, ni para llorar, ni para nada. Simplemente para decirles que, bueno, esta es la razón por la que nosotros hacemos el contenido en el baño, hacemos el live en el baño, y la razón por la que nunca les habíamos mostrado nuestra casa. Espero que este video les esté gustando. No los voy a despedir todavía porque vamos a tomar cafecito juntos. Y nada, esperemos cuando nos rentemos que ustedes puedan disfrutar de una mejor escenografía, de un mejor escenario, y que bueno, que se nos haga más fácil a nosotros. Quisiéramos rentarnos cerca del parque, estar céntricos para poder, cuando tenemos que viajar, que no se nos haga tan difícil llegar hasta acá, hasta la zona donde nosotros vivimos. Y bueno, eso es todo. Espero recibir lindos comentarios de ustedes. No quiero que cojan esto como o sea, se lo mostramos porque lo pidieron, pero no estamos acá llorando absolutamente nada. Más bien nosotros estamos trabajando, estamos reuniendo dinero para poder o comprarnos una casa o poder viajar. Y entonces no somos personas incapacitadas ni nada. O sea, nosotros, gracias a Dios, ambos tenemos salud y mucho deseo de trabajar para poder conseguir todo lo que necesitamos. Yo soy la que más habla en cámara, porque fuera de cámara el Johnny habla más. Ustedes tienen que conocerlo personalmente porque vive bajo perfil. ¿Ya, Cola? todavía. Bueno, ¿tienes algo que agregar aquí a lo que yo he dicho? Bueno, gracias familia. Este video sale el domingo. Bueno, el domingo es mañana. Mañana. Así que muchas gracias por todo. El jueves cumplimos el primer aniversario. Gracias por estar aquí. Y gracias. Es el cumple de Johnny. Es mi cumple. Gracias por todo. Gracias por el suscriptor número 1 hasta el suscriptor 15,000. Que vamos a llegar, Dios porque mediante. vamos a llegar, gracias a Dios. Así que muchas gracias. Bueno, aquí queríamos dejarles estas imágenes del día que se cayó parte, del repello, de la pared. Y bueno, miren cómo cayó todo. Ese día estaba lloviendo también. Y entonces quizás el agua y bueno, el deterioro de la pared también hizo que se zafara esa parte del repello y cayera. Esta imagen es de otro día que estaba lloviendo fuerte, entonces también quería dejárselas aquí para que vean cuál es el motivo principal por el que tenemos que rentarnos ya. Si no vamos a reparar la casa, lo mejor que hacemos es salir de aquí porque estamos corriendo riesgo. Realmente rentarse conlleva gastar un dinero extra, un dinero que nos va a apretar más el mes, pero bueno, es algo necesario y hay que hacerlo pronto. Caballero, esta es la gloria. Miren eso, qué lindo. No se fijen en el fogón, que ese fogón nos lo regalaron y nosotros... ¡Ay, qué lindo! Como me gusta ver el café colado. Bueno, ya Johnny está sirviendo el cafecito porque una conversación con nosotros no puede terminar sin café. Sin café. Entonces, bueno, ahora debe estar caliente. A mí me gusta caliente, pero no que me queme la lengua. Bueno, caballero, nada. Esto ha sido todo el video. Esperamos que les haya gustado. Que hayan conocido dónde vivimos, por cuál es la razón por la que no hacemos video dentro de la casa. A lo mejor ahora se nos quita la pena y empezamos a hacer más videos. Dios permita, pronto podamos encontrar un alquiler para poder movernos para otro sitio que sea más cómodo, que no corramos ningún riesgo ni ningún peligro. Pero bueno, así son las cosas. Bueno, en los próximos live, cuando lo hagamos en cualquier lugar de la casa, sí, ya se ubican. Ya ustedes viendo este video ya saben en los próximos live dónde estamos metidos. Otras veces hacemos los live ahí en la puerta que coge nada más la parte de cuando haya apagones. Cuando haya apagones, porque hay que abrir la puerta para que entre claridad y para que no nos dé tanto calor. Bueno, caballero. Entonces ya descubrieron el secreto ya. Ya descubrieron, ya nos conocen ya demasiado ya. Bueno, familia, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que esa música
nos salten el copyright, que los vecinos tienen música puesta y no cerramos la puerta. Así que nada, espero que les haya gustado. Déjenme un comentario qué les pareció este video, si se imaginaban que era así la casa. Y nos vemos en la próxima. Un saludo especial a todos los miembros del canal. Un beso, familia. Gracias y casi estamos cumpliendo el año ya. Vamos a llegar a los 15.000. Seguro.